Bienvenidos a un nuevo debate organizado por el español Invertia en colaboración con Bristol Myers Squibb. En esta ocasión vamos a abordar las desigualdades en salud, poniendo el foco en la España vaciada y en la brecha rural. Son varias las comunidades autónomas que cuentan con una población muy dispersa, pequeños pueblos con pocos habitantes, que en muchos casos solo cuentan con un pequeño consultorio e incluso a veces solo con una farmacia. Una situación que crea inequidades con respecto a las grandes ciudades en lo que al acceso al sistema sanitario se refiere. Para abordar este tema contamos con la presencia de José María Vergeles, vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Jesús García Cruces, viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud de Castilla y León. Bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Regina Leal, directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Y Roberto Urbet, director general de Bristol Myers Squibb. Bienvenido. Buenos días. Me gustaría iniciar el debate conociendo cuál es la situación actual de vuestras comunidades autónomas en las que tenéis esa población dispersa, esos pequeños pueblos, y conocer cuáles son las causas y consecuencias de estas desigualdades de salud para la España vaciada. Empezamos por Castilla-La Mancha. Regina. Bueno, pues en Castilla-La Mancha la población son 80.000 kilómetros cuadrados con 2 millones de habitantes, pues es una densidad de población que está ahí en 26 habitantes por kilómetro cuadrado, muy bajita, ¿no? Y además tenemos pues un 80% de los núcleos poblacionales son de menos de 1.000 habitantes y de esos, un 70, y de esos un 80% son de menos de 50 habitantes, ¿no? La situación supone que Castilla-La Mancha tiene que tener, para dar asistencia sanitaria a esta gran cantidad de población tan dispersa, tenemos que tener pues 1.109 consultorios locales, 203 centros de salud, 11 centros de diagnóstico y tratamiento, 18 hospitales, ¿no? Eso supone también, por poner un ejemplo, pues que poblaciones como la de Cuenca, que son de 198.000 habitantes, muy similar a la de Fuenlabrada, tenga que tener 32 centros de salud, 246 consultorios locales y un hospital, mientras que Fuenlabrada, para atender la misma población, tiene un solo hospital y tiene 7 centros de salud. La diferencia de 32 y 240 consultorios a 7 centros de salud es abismal. Las distancias también son importantes, en el transporte también influye, y la situación pues, nos lleva a un problema de cobertura de profesionales en esas áreas de salud y en esas zonas tan dispersas importante, un problema de formación, por resumir, yo sé que luego iremos ahondando, y también un problema de financiación, como no, muy importante, que va asociado a esta gran dispersión y que influye no solo en esta cobertura sanitaria básica de atención primaria, sino también en el transporte, y hace que en zonas como la de Guadalajara, el corredor del Henares, el coste por habitante sea de 7 euros al año, el transporte sanitario, y en la misma Guadalajara, en la parte de Molina de Aragón y en las zonas más rurales y más dispersas de Guadalajara, que también las hay, sea de 49 euros por habitante y año, ¿no? Como digo, pues un problema de cobertura, de recursos humanos y, por supuesto, también un problema de financiación. Pero el principal problema, y el que a nosotros nos preocupa y con el que tenemos que pelear, y lo que es nuestro objetivo, es el problema que generamos al ciudadano, que necesita esa atención sanitaria, y nuestro trabajo es resolver todos esos problemas para que el ciudadano tenga esa asistencia igual que la que hay en los grandes núcleos, por lo menos la básica. Consejero, en el caso de Extremadura. Bueno, pues en el caso de Extremadura tenemos como la mitad de kilómetros cuadrados que Castilla-La Mancha, estamos en 42.000 kilómetros cuadrados. Tenemos 1.060.000 habitantes, hay áreas de salud que tienen una densidad de habitantes de 19 habitantes por kilómetro cuadrado. La ventaja que tiene la comunidad autónoma de Extremadura, que como quiera, que no ha tenido en los últimos años que cerrar ningún núcleo de población. Eso supone que tenemos que invertir, y tenemos que invertir en seguir generando igualdad. Yo creo que cuando se hablan de desigualdades en materia sanitaria, se está hablando de una causa, pero también de una consecuencia. Entonces, primero tendríamos que saber a qué llamamos desigualdad y cómo medimos la desigualdad,
para poder llegar a un acuerdo sobre qué es lo que tenemos que hacer. Y en segundo lugar, yo creo que hay algunos elementos que son importantes a tener en cuenta. Uno, tenemos un sistema nacional de salud fantástico. Si faltaba algo, ha estado la prueba de oro de la fase más aguda de la pandemia. Por lo tanto, nada que decir ahí, y ahora tenemos algunas dificultades para la cobertura para la cobertura sanitaria en determinadas zonas. Esto nos debe llevar a pensar que tenemos que utilizar todos los dispositivos que tenemos, nuestra red de consultorios, nuestra red de oficinas de farmacia a través de la atención farmacéutica, pero también tenemos que cambiar un poco la medicalización de la sociedad a la que hemos llevado todos. No excluyo a nadie. Ha sido muy fácil quitarnos el locus de control del proceso de salud y enfermedad. A mí mi madre me llevaba al médico cuando había superado la capacidad de respuesta por parte de mi madre como experta en salud de la familia. Afortunadamente, el modelo de familia ha cambiado. Afortunadamente, el papel de la mujer en la sociedad ha cambiado radicalmente y ahora tenemos que devolverle a la sociedad un locus de control sobre su proceso de salud y enfermedad que es necesario para que no se sigan produciendo inequidades en la salud, independientemente de donde vivamos. Pero si no hacemos participar al ciudadano, será difícil que podamos llegar a saber cuáles son las necesidades que tiene, ¿no? De ahí que nosotros le demos mucha importancia al ámbito de la atención primaria de salud y sobre todo a la implantación de la participación ciudadana en salud en esa atención primaria. El caso de Castilla y León también es un ejemplo de España vaciada, esta comunidad. ¿Cómo es vuestra situación? Buenos días. Bueno, Castilla y León yo creo que es obvio que dentro de España es la comunidad autónoma más ruralizada, donde el mundo rural tiene mayor trascendencia, mayor peso y bueno, es obvio que si el 80% de la población de Castilla y León, que son aproximadamente 2.300.000 habitantes, 2.300.000 tarjetas sanitarias, que es lo que nosotros manejamos, si el 80% de esa población vive en el 12% de los municipios, pues cuando en Castilla y León hay 6.000 municipios, pues eso ya es una muestra muy obvia de la situación de ruralidad extrema dentro de España y quizá importante también a nivel de Europa, ¿no? Es la comunidad autónoma más extensa, son 98.000 kilómetros cuadrados, precisamente prácticamente el doble que Extremadura. Y, como decía, el peso del mundo rural es considerable. Yo creo que, como bien decía el consejero, los retos que se plantean en llevar asistencia sanitaria a estos lugares con buenos parámetros de accesibilidad y, por tanto, de equidad, pues no deja de ser un reto tremendo para las administraciones sanitarias. Al margen de que definir las desigualdades en salud, como ha dicho el consejero, probablemente es un concepto que haya que en permanente reconsideración, ¿no? Yo creo, y estoy de acuerdo con eso. Pero con 25 kilómetros cuadrados, la densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, con la red más grande de consultorios que hay en España, o sea, Castilla y León tiene el 36,5% de todos los consultorios rurales, de todos los consultorios, que hay en España. O sea, estamos hablando de más de 3.600 consultorios, de los cuales casi la mitad, o sea, el 45%, casi la mitad, no llegan a 50 tarjetas sanitarias asignadas. De hecho, la variabilidad es tal que, al margen de que tenemos 242 zonas básicas de salud, 242 centros de salud cabecera, unos rurales, otros urbanos, pero es importante esa variabilidad en cuanto al tamaño de los consultorios. Lo difícil muchas veces es gestionar consultorios como alguno, anecdóticamente, que tiene 0 tarjetas asignadas, porque ya no hay nadie allí empadronado, aunque se sigue prestando atención porque en épocas estivales, etcétera, va gente allí a quien hay que dar un servicio, y en el otro extremo tenemos un consultorio que no es centro de salud, pero que tiene 8.500 tarjetas sanitarias asignadas en una zona metropolitana del extrarradio de Valladolid. Entonces, claro, y además, como decía antes, o sea, teniendo en cuenta que hay zonas de Castilla y León
que no solo es que haya muy poca población para atender, sino que la geografía, la orografía, nos lo pone todavía mucho más difícil. Entonces, luchar contra las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria y mantener la equidad a unos niveles aceptables, pues no deja de ser un reto importantísimo que yo creo que el Gobierno de la Junta de Castilla y León y a través de la Consejería de Sanidad, pues digamos que es nuestro día a día. O sea, ese 20% de la población que vive en el 88% de los municipios, pues no deja de ser algo tremendamente relevante y que muchas veces a uno como gestor, como responsable político, pues indudablemente le quita el sueño, sin lugar a dudas. Estas situaciones también están preocupando a BMS. ¿Por qué razón? Bueno, muchas gracias. Bueno, sabéis que Bristol Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica de más de 150 años. Nuestro objetivo fundamental es la de investigar y descubrir medicamentos para necesidades médicas no cubiertas, ¿no? Y mejorar la vida y la calidad de vida de nuestros pacientes. Ese es nuestro principal motivo. Pero desde Bristol Myers Squibb estamos trabajando intensamente. Creo que tenemos un plan muy robusto de responsabilidad social corporativa. Y dentro de nuestro plan, un área fundamental de trabajo es el de las desigualdades en materia de salud, ¿no? Como decíamos, España yo creo que cuenta con un sistema de salud universal muy bueno, pero evidentemente tenemos que trabajar para que sea equitativo para toda la población. Y en este sentido, pues trabajamos en un proyecto en el que nuestra intención era intentar analizar cuáles eran los verdaderos factores por los que un país como España, donde, por deciros, es el segundo país del mundo en número de ensayos clínicos, en número de pacientes que participan en los ensayos clínicos que luego van a dar los resultados a medicamentos que pueden mejorar, como os decía, el tratamiento de los pacientes, cómo era posible que hubiera esta desigualdad, ¿no?, en salud. Hicimos un análisis y salieron fundamentalmente 3 factores principales. Uno de ellos era la educación. A menores niveles educativos, los indicadores en salud eran peores. Con lo cual, bueno, pues evidentemente queda claro que la educación, especialmente en determinado sector de población, pues es muy importante, ¿no? Un segundo aspecto que salió también fue la diversidad, el género. La mujer tiene peores indicadores de salud que el hombre, ¿no? Y se abordaron muchos temas como la brecha salarial o como el rol de la mujer en los cuidados, en la familia, etc. Pero un tercer aspecto que salió de este análisis fue la territorialidad. Es decir, cómo estamos viendo en la última década especialmente, cómo se va la gente pues, del mundo rural a la ciudad, cómo estamos viendo, y lo han comentado, cómo se produce que en la mitad del territorio nacional esté el 5% de la población. Esto genera una serie de dificultades tremendas y es por esto que en este análisis que hicimos focalizamos de alguna manera esta territorialidad y esta España vaciada como uno de los factores fundamentales en estos desequilibrios que se están produciendo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Hemos expuesto un poco las bases del problema que hay en la España vaciada, un problema que necesita soluciones. En el caso de Castilla y León, ¿tenéis medidas concretas que estáis llevando a cabo para solucionar estas desigualdades? Bueno, en principio, llegar con una buena asistencia sanitaria a zonas tan dispersas, tan lejanas y tan baja densidad de población, no solo es difícil, sino que exige mayores recursos. Y voy fundamentalmente al ámbito de la atención primaria, como es obvio, porque es la atención que está más implantada en el medio rural.
Claro, la atención primaria, a pesar de que, bueno, todo tiene su explicación. En Castilla y León somos la segunda en gasto público, en porcentaje de gasto público total, y yo creo que las cifras que manejamos son las consolidadas del año 2020, que están publicadas por el Ministerio. Castilla y León gasta el 16% de su presupuesto sanitario público en atención primaria. Creo que es la segunda de España después de Andalucía. Claro, a nosotros nos cuesta mucho la atención primaria. O sea, si yo quiero dar una buena atención sanitaria a 1.500 pacientes, a 1.500 tarjetas sanitarias, perdón por la expresión, en un área rural muy dispersa, con un médico, que eso lo haría en una capital, en una ciudad grande, lo haría con un médico, en estos sitios lo tengo que hacer con 3 o con 4. Porque además cada médico tiene, en una zona rural puede tener asignada 300 o 400 tarjetas, todo en un radio de acción muy amplio, con muchos consultorios a los que atender, y entre el médico y la enfermera o el personal de enfermería, pues tienen que asumir pues, mucha actividad, incluso presencial, y eso genera, pues, evidentemente, un mayor gasto y una mayor inversión per se en atención primaria. No hablemos de tecnología, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora mismo el gran reto en el ámbito rural es mantener calidad en la atención que prestas y cercanía. Yo creo que la cercanía significa equidad, porque significa optimizar la accesibilidad. Ahora tenemos las nuevas tecnologías, que yo creo que es un área importante de innovación y de trabajo, pero, como ya se ha esbozado aquí por parte del consejero y de la gerente de Castilla-La Mancha, pues el gran problema que tenemos ahora es que disponemos de tecnología, disponemos de más recursos. Nunca se ha gastado tanto en sanidad pública en Castilla y León como ahora, pero no disponemos de profesionales. Entonces, claro, si el estándar, como decía antes, un médico, 1.500 tarjetas sanitarias, 1.200, 1.000, no olvidemos que Castilla y León, debido a esta distribución de la población y este esfuerzo continuado por la atención primaria que se han hecho siempre en mi comunidad autónoma, somos la comunidad que tenemos menos pacientes, menos tarjetas sanitarias asignadas por médico de familia. 909 es la última publicación, cuando la media nacional son 1.300, o sea, estamos más de un 30% por debajo de la media nacional, optimizando el ratio del número de pacientes asignados al médico de primaria, ¿no? Esto, en el futuro, como ya se ha dicho, con pocos profesionales va a ser tremendamente difícil mantenerlo, con lo cual tenemos que ser muy innovadores y, sobre todo, muy conscientes de la realidad que nos invade ya, ¿no?, con el déficit de profesionales. Regina, hablamos de falta de médicos, hablabas antes de financiación. ¿Qué medidas se está poniendo en marcha Castilla-La Mancha? ¿Cómo aborda este problema? Bueno, pues en Castilla-La Mancha, vamos, al igual que ha comentado José María, hoy por hoy todavía no hemos tenido que cerrar ningún centro, ningún consultorio, y no se han cerrado la asistencia sanitaria a ningún área rural, pero tenemos que prevenir, ¿no? Y al igual que decimos que la medicina tiene que ser preventiva, también la gestión sanitaria tiene que ser preventiva, porque sabemos que el futuro que nos espera en cuanto a recursos humanos no será mejor, sino que el escenario va a ser incluso a peor en los próximos años. Recuperaremos, a lo mejor 8 o 10 años podemos recuperar el pool de profesionales sanitarios, y con suerte, si espabilamos ahora, que teníamos hace una década. Y para eso nosotros, por lo menos en Castilla-La Mancha, tenemos 2 líneas de acción, ¿no? La atención sanitaria que damos en las zonas rurales tenemos que pensar en dar una asistencia sanitaria básica de cercanía, como decía Jesús, a través de la atención primaria, y en ellos estamos volcados. Nosotros también tenemos muy buenos datos y muy buenos porcentajes de gasto en atención primaria, un 22%, y en estos profesionales tenemos que motivarlos para que vayan a esas zonas rurales. Motivarlos a través de la formación. El año pasado, este año ya hemos incorporado, incluso a través con convenios con la universidad, becas Erasmus rurales, por la cual los profesionales, los estudiantes de medicina están haciendo en zonas rurales dispersas
prácticas remuneradas por la universidad, en las de incorporación a la vida profesional activa, porque hacer atractivo el mundo rural también nos beneficia al sistema sanitario. Les estamos dando una capacidad de acceso a las tecnologías, a los profesionales del área rural muy importante. El acceso a pruebas diagnósticas, resonancia, es prácticamente del 100% de toda la tecnología. A través de nuestra historia están absolutamente integrados, tanto primaria como hospital están absolutamente integradas, y eso les proporciona herramientas con las que pueden trabajar en equipos multidisciplinares que hemos hecho también entre atención primaria y hospital, como son nuestras UCAPI, nuestras unidades para atención de pacientes complejos, que son unidades de atención primaria y de hospitalaria que atienden a los pacientes complejos que hay en todas las zonas rurales. Y, como digo, a través de la integración intentamos hacer esas plazas más atractivas para nuestros profesionales. El sueldo, que es algo que viene siempre sale a colación, lo que comprobamos es que no es tan importante para los profesionales, y los G0, G1, G2, G3 y G4 ya hemos visto que no dan absolutamente ningún resultado para que los profesionales elijan esas zonas rurales. Para hacer más atractivas las zonas rurales hay muchas otras cosas, no solo las profesionales, en las que nosotros no podemos influir. Está el ocio, está el acceso al deporte, el acceso a la educación, es decir, hay muchas otras áreas en las que podemos influir. Y luego también tenemos herramientas tecnológicas importantes que hemos desarrollado en estos últimos años, y para los cuales la pandemia ha sido una gran oportunidad para que los ciudadanos de las zonas rurales puedan acceder a la atención hospitalaria de manera telemática, ¿no? Como es la telederma. El 100% de la población de Castilla-La Mancha accede a las consultas del dermatólogo a través de esta aplicación de teledermatología y no necesita cita presencial. Esto es yo creo que es un éxito. Hemos hecho más de 80.000 consultas en un solo año, y a través de un proceso que cita y que gestiona al paciente incluso para el quirófano, y estamos desarrollando las interconsultas virtuales y las videoconsultas, para las cuales tenemos un problema importante que aquí no ha salido, y es que todo este desarrollo tecnológico que hemos realizado en estos últimos 3 años necesitan de soportes muy importantes, como digo yo, de coches, de los ordenadores, y estamos haciendo un cambio también muy importante tecnológico en esto. Nuestro proyecto FENIS va a renovar el 90% de los puestos de trabajo, porque los propios ordenadores no soportan estos sistemas de videoconferencia. Pero en definitiva, creo que el tema se está resolviendo para garantizar la equidad, que hoy por hoy está garantizada, pero nos preocupa y mucho, y estamos trabajando para que en un futuro esa equidad siga garantizada. Hablaremos ahora un poco más adelante de la digitalización, que también es muy importante, pero me gustaría conocer Extremadura en qué puntos se está trabajando, qué medidas concretas se está llevando a cabo. Yo en este punto del debate me gustaría saber si estamos hablando de desigualdades en salud o estamos hablando de ruralidad. Lo digo porque desigualdades de salud se puede dar también en la gentrificación que se produce en las ciudades. Entonces, por favor, no seamos capaces de asociar desigualdades en salud con mundo rural, que tiene unos factores de riesgo para que se produzcan brechas de vulnerabilidad, y la gentrificación de las ciudades, que también tienen brechas de vulnerabilidad. Por lo tanto, yo empezaría a intentar definir qué es lo que queremos hacer. Ahora, si lo que queremos es abordar, o si lo que me está preguntando es cómo vamos a abordar las desigualdades en salud en una España cada vez más rural, donde viven menos habitantes y donde la edad de la población es más de más edad, entonces las herramientas son unas. Y si estamos hablando de las desigualdades que se producen como consecuencia de la gentrificación de las ciudades, las desigualdades son otras y las herramientas son otras. Y quiero decir también que desigualdades en salud no solo es la falta de asistencia sanitaria, sino es prestar la asistencia sanitaria o esforzarse en prestar la asistencia sanitaria para que sea igual que la de las ciudades, pero sin los mecanismos de seguridad con la que se presta la asistencia sanitaria en las ciudades. Esto también es importante. Es decir, Extremadura administra
terapias CAR-T en este momento? No. ¿Tiene desigualdades en salud Extremadura con respecto a lo que se hace en Madrid? No. Porque el concepto de Sistema Nacional de Salud nos permite una cohesión que un paciente extremeño, por razones de seguridad, tiene un centro de referencia al que acudir para recibir el mismo tratamiento que necesitaría un madrileño que tiene ese linfoma. Por lo tanto, ¿qué queremos? ¿Llevar hospitales a todos los pueblos? Pues ya le digo que eso es imposible. Y quien sea capaz de decir que esto es posible, está mintiendo. Y yo creo que estamos en una sociedad de derechos y de deberes. De derechos y de deberes. Por lo tanto, hay que hablarle claro a la gente y decirle, ¿nos tenemos que adaptar a una población más rural y nos tenemos que adaptar a una población más envejecida? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver qué herramientas ponemos. ¿Qué me parece absolutamente indispensable a cubrir en todos los sitios independientemente de donde vivan las personas? La atención a las enfermedades que dependen del tiempo, las tiempo dependientes. Pues entonces los sistemas de urgencia y emergencia y el transporte sanitario tiene que dar una respuesta parecida a la que tendría alguien que vive en una ciudad. Y eso son unas herramientas. Tenemos que tener una atención primaria que esté pegada a la realidad de la zona de salud, en este caso al consultorio. Me parece que el desarrollo de la atención primaria, además celebro que el debate se produzca hoy, que en el Consejo de Ministros van a aprobar la partida de 172 millones de euros para distribuirlo a las comunidades autónomas para potenciar el sistema de atención primaria de salud. Esto quiere decir lo que hacemos todos los gobiernos por desarrollar la atención primaria. Esto es un problema común. O sea, los Cubalibres se sirven igual en Castilla y León, que en Castilla-La Mancha, que en Extremadura, que en Madrid, que en cualquier sitio. Por lo tanto, la atención primaria de salud es muy importante. Y en la atención primaria de salud, no todo puede pivotar sobre el médico. Pero la enfermera no puede ser la sustituta por la falta de médicos. Quiere decir, dentro del equipo de atención primaria tiene que haber una cartera de servicio que defina claramente cuáles son los perfiles y competencias de cada uno de los profesionales. Porque es posible que esa población necesite de más cuidados. Y yo me he formado como médico y envidio la formación de la enfermera, que tiene una formación muchísimo más integral y que es más especialista en cuidados que la formación que me dieron a mí en la Facultad de Medicina, que hago diagnóstico por similitudes. Por lo tanto, esto es otro paso muy importante. Tercer paso importante, le decía, la participación comunitaria en salud. La participación comunitaria en salud analiza el diagnóstico comunitario. Es que no hemos desarrollado el apellido de la atención primaria, que es medicina familiar y comunitaria. Oiga, es que los desahucios dan dolores de cabeza. ¿Que se tratan con el paracetamol? Sí, en la fase aguda. Pero cuando vuelva y no tenga casa, seguirá con el dolor de cabeza. Por lo tanto, hay que hacer un diagnóstico comunitario de lo que está ocurriendo en la comunidad para saber qué tipo de atención tenemos que dar. Que, por cierto, no será igual en todos los barrios de las ciudades tampoco. Por lo tanto, esa parte nos queda para no provocar desigualdades. La salud materno-infantil es algo fundamental. El Sistema Nacional de Salud no puede perder la esencia de lo que es la salud materno-infantil. Sobre todo si se llevan políticas que desarrollen el que los jóvenes se vayan al medio rural, que tienen 3 patas: trabajo, vivienda y ocio. Estas 3 patas son las que llevan allí y ahora creo que no podemos generar nuevas brechas y tenemos que tener en cuenta lo que dice el barómetro sanitario. La digitalización está muy bien. Yo también puedo decir que hemos renovado todo el parque de vías de la información, que hemos puesto todo lo tele que se puede poner. Pero hay una parte de la población, el 44% en el barómetro sanitario, que nos dice que no utilizaría ese sistema. A ver si vamos a generar una nueva desigualdad como consecuencia de utilizar una herramienta que a nosotros nos parece que es buena para ese medio rural y que ese medio rural no está en ese ámbito. Por lo tanto, esto debemos tenerlo en cuenta.
Y luego la atención farmacéutica es muy importante. Tenemos un modelo español de farmacia que, como español que es, no lo tiene ningún otro país. Si no cultivamos frente al precio de los medicamentos la prestación de la atención farmacéutica, habremos fracasado en el modelo español de farmacia. Y otra cosita más y termino. No todas las novedades terapéuticas tienen que ser de diagnóstico hospitalario. Y esto no se lo digo a la industria, esto se lo digo a las agencias reguladoras y esto se lo digo a la Dirección General de Carteras del Ministerio. Es decir, oiga, todo tiene que ser hospitalario. Y del hospitalario que teníamos no puede pasar nada a lo comunitario. Pero si ya la gente va a la farmacia del hospital, con todos mis respetos, a por un vial que se lo pone subcutáneo en su consultorio, y eso produce una descapitalización científica del médico de primaria y del farmacéutico de primaria, que si le pasa algo con el vial subcutáneo que se va a poner, no saben lo que está pasando ni el médico ni el farmacéutico. Y esto no lo arregla la distribución farmacéutica, ¿eh? O sea, la distribución farmacéutica te puede llevar el fármaco que necesita don Antonio a Tamurejo, que es un pueblo bastante alejado de Badajoz. Pero esa no es la solución, ¿eh? La solución es capitalizar científicamente el modelo español de farmacia. Roberto, desde la compañía que dirige han desarrollado el primer libro blanco para reducir la desigualdad en salud en España. ¿Nos podría compartir un poco más sobre esta iniciativa? Bueno, fue una iniciativa que, como podéis comprobar, correspondía a un problema complejo, un problema de difícil solución, e intentamos buscar una forma diferente de aproximarnos. Utilizamos una técnica que se llama Moonshot Thinking, que es un poco una forma de aproximarse pensando en el problema, intentando encontrar las causas que lo provocan y buscar soluciones un tanto, bueno, disruptivas, no tanto lineales o... en este sentido, tuvimos la fortuna de contar con 150 profesionales del mundo de la salud, profesionales del mundo académico, trabajamos con 5 universidades, estudiantes, el tercer sector y también personas de nuestra compañía, y se desarrollaron sesiones pues, muy productivas con esa metodología tan novedosa, durante varios días con grupos de trabajo y talleres y bueno, la verdad es que de ahí salió un proyecto que no tiene por qué ser el proyecto, sino que es de alguna manera ideas y soluciones que van muy en la línea de lo que se está comentando ahora y que tuvimos bueno, pues, la gran fortuna de publicar en un libro blanco. ¿Cuáles son estas propuestas que hace el libro blanco? Bueno, fundamentalmente estas soluciones que dieron estas personas se basaron en crear puentes entre la zona rural y de alguna manera el sistema hospitalario. Se crearon nodos que fundamentalmente tenían tres patas fundamentales. Uno, la conexión que se ha abordado aquí, la conexión entre la atención primaria, o el médico rural, y los especialistas en hospitales. Esa conexión que existiera y que fuera fluida, y con la generación, de alguna manera, de un concepto que salió y es el de colaborador en salud. Intentando encontrar personas en esas zonas con unos conocimientos básicos en salud, con unos conocimientos también básicos en digitalización y utilización de tecnologías y de alguna manera que estuvieran conectados en esos nodos con tanto los médicos de atención primaria como con los de especializada. Es decir, que tuvieran esa conexión con ese nodo de salud entre atención primaria y especializada.
Bueno, esa generación de nodos evidentemente solo se consigue si hay una digitalización entre ellas. Y evidentemente, y si podemos hablar luego, cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías. Evidentemente aparecieron como son ideas disruptivas que luego hay que aterrizarlas y hay que ver su implementación si es real, pero sí que está claro que la inteligencia artificial puede ayudarnos mucho. Yo creo que también se abordaron soluciones que pueden estar incluso en generar ese transporte. De hecho, hay iniciativas en otros países muy interesantes de generar esos autobuses de salud que pueden de alguna manera también movilizarse y estar cercano a esas poblaciones. En definitiva, utilizar la tecnología y la digitalización para crear esos nodos colaborativos en materia sanitaria y bueno, generar de alguna manera esa atención más inmediata a las personas que lo pueden necesitar, ¿no? Fundamentalmente esos fueron el libro, como podéis imaginar, es mucho más extenso, profundiza mucho más, pero quizás esa es un poco de alguna manera la solución que había más consenso entre todos los profesionales, ¿no? El no solamente estar trabajando entre atención primaria y especializada, sino generar algún tipo de figura que sea representativa en esa zona, que tuviera unos ciertos conocimientos y que pudiera anticipar y conectar bueno, pues en eso, a las personas que lo necesitaran con ese nodo más médico. Uh-huh. Digitalización, tecnología, ¿qué opina al respecto Castilla-La Mancha? ¿Ya tenéis iniciado ese primer paso de cambio de equipos y demás, pero algún proyecto más en mente? Sí, bueno, Castilla-La Mancha lleva más de 20 años ya digitalizándose y bueno, en imagen médica quizás una de las pioneras y uno de los referentes no solo a nivel nacional sino también internacional, ¿no?, en cuanto a digitalización de imagen y yo creo que ha sido una necesidad surgida también de esta dispersión y de las necesidades que nos ha creado la dispersión de la población, ¿no? Antes de entrar en digitalización, sí que, hablando de desigualdad, algo que decía José María, no quiero olvidar también, por comentar, decir que decías algo muy interesante, define desigualdad, ¿no? Definamos desigualdad y también la desigualdad la genera las diferentes competencias que al final adquiere el profesional al estar en un área rural atendiendo a muy poquita población, ¿no? Y esa es una gran preocupación que tenemos los sistemas de salud, en cómo hacer que esos profesionales sigan actualizando sus conocimientos al mismo ritmo que lo hacen profesionales que están atendiendo a mucha más población, ¿no? Y de ahí esos equipos mixtos que comentabas tú, que sí que estamos empezando a trabajar, las UCAPIs de continuidad asistencial entre especializada y los especialistas de atención primaria. De ahí pensar incluso en modelos de contratos que puedan hacer que haya profesionales que trabajen parte de su tiempo en un medio y parte de su tiempo en otro medio, lo cual haría esos puestos de trabajo incluso a veces más atractivos para los profesionales, pero es algo que nos preocupa mucho, ¿no?, cómo mantener esa formación actualizada y también cómo hacer que esa enfermería, que tiene un rol, tiene un campo inmenso de desarrollo en cuanto a sus funciones y su actividad profesional, pues también, además de los cuidados, pues se encargue de esa parte comunitaria, ¿no?, que también están y que puede asumir perfectamente, ¿no? Y en cuanto a digitalización, pues bueno, nosotros ahora estamos, como todas las comunidades, inmersos, gracias a los fondos Next Generation, que nos están inyectando una cantidad de dinero, como decía José María, inmensa, y que nos están haciendo trabajar mucho en proyectos de digitalización muy interesante. Pues por ejemplo, junto con Navarra lideraremos el proyecto de ecografía integrada para atención primaria. Hemos tenido un proyecto de éxito. En agosto visitaba yo
Chillón, que está pegado a Extremadura, por la zona de Almadén, donde con una electrocardiografía digital integrada se le hacía a los pacientes de un consultorio con un solo médico, se le hace el electro y queda ya integrado en toda la red y se ve en en la historia, desde la parte de Albacete a cualquier otra zona de Castilla-La Mancha, ¿no? Esa integración que hicimos un día con las imágenes, la hemos hecho ya con las señales, con los electrocardiogramas, sobre todo en atención primaria, y con la electroencefalografía, y ahora, como digo, vamos a hacer un proyecto, junto con Navarra lo lideramos, un proyecto del Ministerio para la ecografía, ¿no? Creemos que el paciente, como decía también José María, tiene que ser protagonista, pero tenemos también ahí una importante traba, que es el nivel de digitalización que tienen nuestros ciudadanos y que tiene nuestra población, sobre todo en las zonas que están más envejecidas, y a través de las escuelas de salud, que también funcionan digital, queremos hacer atención, educación en salud a las zonas más rurales, donde lo podemos hacer presencial. En definitiva, la interconsulta virtual y la videoconsulta son dos proyectos que estarán ahí en cuanto tengamos ordenadores que lo puedan soportar, que tengan capacidad suficiente, porque es difícil también, los servidores cada día consumen más imagen, ahora contaminan también, cosa que no sabíamos los médicos, pero resulta que también contaminan. Pero, como digo, quizás sean los proyectos más interesantes que tengamos en cuanto a digitalización, y, como no, en análisis en Big Data y en análisis en inteligencia artificial, tenemos que seguir desarrollando herramientas que ya pusimos en su día. Tenemos un proyecto que se llama Sapiens, que es de ayuda al diagnóstico y terapéutico. Incluimos 14 vías en un programa donde al médico se le va enseñando el camino que puede o no puede seguir, no es coercitivo, para seguir una vía clínica en 13 procesos que se consensuaron con las sociedades científicas. Y ese proyecto Sapiens, que ha ayudado y mucho, no solamente a la asistencia, sino también a la investigación en Castilla-La Mancha, pretendemos seguir desarrollándolo. Como resumen, porque si no aquí podemos... Sí, me imagino fíjate, que los fondos, no sé si podemos tener más de 30 proyectos de digitalización. Te destaco algunos de ellos, porque si no sería imposible hoy en un rato hacerte... Sí, y hablabas precisamente de los fondos europeos, el PERTE Salud de Vanguardia, que la parte de la digitalización se lleva buena parte del total de este PERTE. ¿Habrá fondos públicos para abordar las desigualdades que hay en la España vaciada, Jesús? En el caso de Castilla y León. Sí, la verdad es que, bueno, yo comparto la idea de desigualdad que decía el consejero, de que aquí no vamos a centrar en la desigualdad rural, porque, bueno, es lo que hace que la gente que vive en el pueblo se largue a las ciudades, o el que de la ciudad se quiere ir al pueblo se eche para atrás y al final no vaya a vivir al pueblo. Yo creo que esa desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios es un factor clave en la despoblación, yo creo, entre los que no van porque les da miedo eso y los que van. De hecho, hay mucha gente que vive en zonas rurales, pero conservando tarjeta sanitaria urbana, o incluso de otras comunidades autónomas. Yo, como decía el consejero, la realidad de la patología tiempo dependiente en una comunidad autónoma como la nuestra, de 100.000 casi kilómetros cuadrados, es terrorífico eso. O sea, eso nos lleva a hacer unos esfuerzos en transporte urgente tremendos. O sea, yo creo que ahí estamos además ahora ante un nuevo... Y ahí la tecnología nos puede ayudar, obviamente, pero el paciente que está con un síndrome coronario agudo en una zona rural muy lejana a un centro de referencia, pues ese tiempo es vital. O sea, y llegar a una unidad de hemodinámica, pues en Castilla y León, que tenemos 4 en grandes hospitales, pues obviamente eso es un reto. O sea, nuestro transporte urgente es un continuo perfeccionamiento
que conlleva muchos recursos. O sea, porque tener un soporte vital avanzado con médico, con enfermera, que nos cuesta cada soporte de esos, cada unidad medicalizada de emergencias, 1 millón de euros al año, pues la actividad en Valladolid capital pueden ser 12 o 14 servicios diarios. En algunas zonas rurales, como el norte de Palencia, como el norte de León, como el extremo de Zamora pegando con Galicia, pues a lo mejor es 1 a diario, con lo cual... Pero no podemos prescindir de ese vehículo, sobre todo porque luego vienen épocas del año donde en zonas rurales, que normalmente los servicios sanitarios ya están un poco justos, viene mucha población de desplazamiento de las grandes capitales, como Madrid sobre todo, que nos exigen ahí unos servicios, ¿no? Ese es otro gran problema, que yo creo que quizá desde el Gobierno de la Nación se debían tomar medidas un poco más contundentes para abordar esta situación, sobre todo ahora que el déficit de profesionales, el déficit de recursos, quizá ya durante el año mantenido, se agrava en estas zonas en épocas estivales. Pero dejando eso a un lado, insisto, la patología tiempo dependiente crea mucha alarma social. O sea, cuando un suceso, que una persona se ha retrasado mucho, llegado al hospital, yo creo que eso son circunstancias que debemos ser muy contundentes. En Castilla y León vamos a lanzar ahora un nuevo concurso de transporte sanitario urgente y programado. El programado también es muy importante, porque un enfermo, paciente de diálisis que vive en un núcleo poblacional de 20 vecinos, llevarle al centro de diálisis pertinente, pues es un tiempo de transporte programado. Y de ahí salen muchas quejas. La gente no se queja de la atención sanitaria, se queja de cuestiones como estas, ¿no? Y la respuesta ahí es recursos, recursos y recursos. O sea, les digo, vamos a meter este próximo concurso que estamos licitando ahora, que queremos adjudicar a final de año, pues nos vamos a meter ya con un incremento superior al 80%. Vamos a meter 100 vehículos más. O sea, pero claro, yo creo que ahí debemos ser racionales también en la distribución de recursos, ¿no? Las nuevas tecnologías nos van a llevar mucho, pero tenemos ese hándicap de la patología tiempo dependiente que crea mucha alarma social. Y eso está muy mediatizado además, ¿no? Y por eso creo que, como decía el consejero antes, no nos centremos solo o tanto en las capacidades que tienen las nuevas tecnologías, que lo son. Pero a la gente le gusta hablar con el médico y con su profesional de enfermería, que yo, como ya se ha dicho aquí, soy un ferviente defensor del papel, sobre todo en nuestra coyuntura en Castilla y León, por la situación demográfica de población envejecida. Tenemos el doble de población de más de 65 años que de menos de 15. Toda la atención de la patología asociada al envejecimiento, de la patología crónica, el personal de enfermería es tremendamente relevante, como ha dicho el consejero. O sea, yo creo que eso, y no quiere decir que en absoluto, o sea, hay que erradicar esa idea de que la enfermera pueda sustituir al médico. El médico es insustituible totalmente. O sea, pero en Castilla y León tenemos algunas zonas que tenemos más ratio de médicos que de enfermera en primaria, en zonas rurales. Eso a mí no me gusta, es algo que queremos modificar. Luego la población a la que atiendes, o sea, la población, como ya ha dicho Regina, la población, su respuesta y su actitud ante las nuevas tecnologías es muy variable. Ahí está el barómetro sanitario lo que está diciendo, y que algunos a lo mejor no son conscientes de eso, y eso es muy relevante, eso que dice el barómetro sanitario mucho. Y nosotros tenemos zonas donde, bueno, de 3.600 consultorios que tenemos, hemos sido capaces de meter red de buena prestación en el 95%. En el otro 5% hacemos verdaderos ejercicios de ingeniería de telecomunicación con dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Pero insisto, llega un momento que la gente quiere hablar con su enfermera, con su médico. Sí, la presencialidad es importante también. Eso nunca podemos olvidarlo. O sea, y en el ámbito rural eso tiene otros matices muy distintos. Y aquí hay médicos de familia como yo y lo sabemos. O sea, entonces, bueno, pues yo creo que debemos ser optimistas, pero también debemos ser realistas. O sea, a veces no es una cuestión exclusiva de financiación, ¿no? Es una cuestión de cambiar el sistema desde dentro.
con nuestros profesionales y teniendo en cuenta la población a la que tenemos. Que yo creo que en España tenemos un problema con la población. Queremos hacer mucha medicina comunitaria, que la gente se implique en sus cuidados de salud. Y por otro lado tenemos una población demasiado dependiente de las administraciones, de una administración quizá, o sea, una población quizá un poco infantilizada en el sentido de que me lo den todo hecho. O sea, yo no asumo tanta responsabilidad como a veces en los foros hablamos. O sea, yo creo que eso también debemos tenerlo muy en cuenta. Que llevamos mucho tiempo hablando de la responsabilidad del paciente en el cuidado de su enfermedad y tal, y eso sospechamos que no está avanzando apenas, o por lo menos no está muy evaluado, o sea, no tenemos muchos resultados de esas acciones. Tenemos muchas acciones de asociaciones de pacientes, etcétera, etcétera, que funcionan muy bien en España, las hay buenísimas, que aportan mucho, pero tenemos que generar una población, y yo creo que con el coronavirus lo hemos visto también, quizá demasiado dependiente de... O sea, no tan autónoma a la hora de tomar decisiones. Yo tuve una experiencia en un país escandinavo, en Finlandia, y vi que la gente tenía otro concepto de la salud y de la demanda asistencial. Un concepto muy diferente. Nosotros a lo mejor, quizá en España, hemos medicalizado un poco la sociedad. Probablemente, ¿eh? O sea, yo creo que aquí el consejero ha hecho algún esbozo ya de eso. Hasta ahora hemos hablado de la parte pública, de cómo están gestionando las administraciones. Claro, breve, que creo que vamos justos. Pero esto no se graba. La digitalización, yo creo que lo primero que hay que erradicar es que sea informatizar cosas. Digitalización es algo más, ¿vale? Yo le estoy muy agradecido en la Comunidad Autónoma de Extremadura a un señor que ahora que dirige el ente público de Canal Extremadura en general, que fue Damaso Castellote, a Caldito, a gente que tuvieron una visión de llevar las pistas de la autovía de la comunicación hasta el último consultorio local, ¿no? Eso nos ha permitido que nuestros ordenadores hoy y los equipos y los puestos de trabajo sean con una capacidad de colaboración muy importante, sobre todo entre los profesionales. Esto da mucho valor al trabajo del profesional que está en el ámbito de la atención primaria, porque puede consultar, puede utilizar de apoyo la relación con el hospital para decir, oiga, no le tengo que derivar. De momento vamos a probar con este tratamiento y luego ya veremos cómo le derivamos y cuándo le derivamos, ¿no? Con lo cual yo creo que el ámbito colaborativo es muy importante. Segundo ámbito en el que creo que debemos seguir trabajando es en el tema de seguir introduciendo la digitalización en toda la sociedad. Lo que pasa es que hay que diseñar bien los servicios. Es decir, hemos tenido un acelerador, como ha sido la pandemia, la fase más aguda de la pandemia, para introducir la metodología no presencial en la atención sanitaria, que nos ha servido para llevarla a mucho más de lo que hubiésemos hecho si no hubiésemos tenido el bicho, pero es verdad también que tenemos que seguir diseñando esa cartera de servicios. Y luego hay otro tema, que es el tema que tiene que ver con la explotación de los datos. Tenemos un sistema nacional de salud magnífico. Antes lo decían, ¿no? Somos el segundo país en ensayos clínicos. Mire, si queremos seguir siendo potentes en ensayos clínicos y por lo tanto ser competitivos en la incorporación de nuevas tecnologías y de tecnologías disruptivas para nuestro sistema nacional de salud en tiempo y forma, tenemos que tener unos buenos sistemas de explotación. No creo que ningún sistema nacional del mundo tenga la información que tiene nuestro sistema nacional de salud. Lo que pasa es que a lo que yo le llamo A, puede ser que Jesús le llame B. Y estamos hablando de lo mismo. Con lo cual el dato es muy importante. Y que el dato sea honesto, muy importante. Porque la explotación que hagamos, si el dato no es honesto, la explotación es mala. Y esos señores, ahora, no solo seleccionan dónde van a realizar los ensayos clínicos por cómo de captador es el investigador que está en el hospital, sino que hacen una cata a través de los sistemas de información de forma predictiva y dice, aquí tienes mucho de esto, chato, y me interesa tu hospital. Y eso lo tenemos que quedar aseadito para potenciar la figura de esos señores dentro de España como representantes de su multinacional para seguir atrayendo innovación, para seguir atrayendo investigación.
Y luego de lo del PERTE de salud de vanguardia hablamos en otro momento, porque yo no estoy especialmente satisfecho con el PERTE de salud de vanguardia. Me parece que los PERTE son una oportunidad de industrialización y de ganar soberanía industrial para Europa, que este PERTE en concreto no llega a conseguirlo completamente. Vuelca mucho en investigación, pero vuelca poco en industrialización. Sí, se ha quedado fuera esa parte. He sido breve. Muy bien, sí. Antes de pasar a las conclusiones, sí que me gustaría hablar sobre la colaboración público-privada, porque al final hemos hablado de todas las medidas de la parte pública, pero no sé si sería necesario que entrasen otros actores. ¿Qué opinas, Roberto? Yo soy siempre un fiel defensor de la colaboración y la co-creación. Y yo creo que tenemos ejemplos fantásticos en los últimos años de trabajo conjunto público-privado, pero también de la mano del tercer sector, y también de la ciudadanía en general, ¿no? Yo creo que nos hemos dado cuenta en estos últimos años que al final el paradigma de la salud ha cambiado, ¿no? Y pasamos un poco del médico me cuida a tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿no? Yo creo que el sector privado es fundamental. Desde Bristol Myers Squibb, que nuestro objetivo es transformar la vida de los pacientes y mejorarla, estamos absolutamente abiertos a esta colaboración, y un ejemplo es habernos de alguna manera intentado dar un granito de arena a buscar soluciones en este problema. Hay muchos otros, pero en este problema, que yo creo que es un problema de todos, como es el de la España vaciada, y cómo podemos mejorar la salud, cómo podemos retener a la juventud en el medio rural, cómo podemos motivarla. Y yo creo que la salud puede ser un factor importante también de retención y de vehiculización de nuestros jóvenes al medio rural, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, es fundamental, es necesaria, y estoy convencido que hay muchas otras compañías en el sector privado que estarían dispuestas a trabajar en estos proyectos, compañías del sector tecnológico, etcétera. Yo creo que es un problema de todos, y yo creo que entre todos tenemos que buscar soluciones e intentar ejecutarlas, ¿no? Que yo creo que ese es que no nos quedemos simplemente en una tormenta de ideas, sino que cojamos quizás lo mejor de cada uno y podamos implementar soluciones factibles, ¿no? Hemos hablado de falta de profesionales, la financiación, que es importante, la necesidad de definir desigualdad, pero me gustaría que en un minuto aproximadamente cada uno de vosotros hiciera una conclusión, un titular. Regina, empezamos por ti. Bueno, pues estamos en una España, en una Europa que concentra cada vez más su población en grandes núcleos, y que deja una gran parte de población en muy pequeños núcleos a los que tenemos que dar servicios en condiciones de igualdad en todos los ámbitos, sanitario, educativo y social, sobre todo los servicios básicos. Y para ello las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, aprovechando las nuevas tecnologías y aprovechando este cambio de mentalidad que el COVID nos ha brindado, y que quizás sea una de las pocas buenas conclusiones que podamos sacar de la pandemia. Tengamos ese cambio de visión, consigamos materializar ese cambio de modelo del que llevamos más de 20 años casi hablando los sistemas sanitarios, y que por fin estamos ya materializando, también con una financiación muy importante, gracias a los fondos europeos, que hasta ahora estamos gestionando, creo yo, todas las comunidades a través de comisiones ministeriales con una efectividad bastante alta, sabiendo que la exigencia también es bastante alta, pero que seguro sabemos que tendrá una gran repercusión en ese cambio de modelo al que queremos tender, para que todas las áreas de nuestras poblaciones, Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha y el resto de la España rural, tengan los mismos servicios sanitarios en el caso que nos ocupa. José María. Bueno, creo que la protección de la salud es un derecho, la sanidad es el medio que tenemos
para que la ciudadanía pueda acceder a ese derecho. Eso es lo que inspira que nuestro Sistema Nacional de Salud cuente con una sola ley frente al sistema educativo, por ejemplo. Eso lo hace muy potente, pero tenemos que seguir trabajando en las desigualdades en materia de salud. Elimino calificar las desigualdades por razón de género, por razón de etnia, por razón de territorialidad, por razón geográfica. Creo que hay que trabajar sobre las desigualdades en salud, bajo el convencimiento de que teniendo una sociedad sana, será una sociedad más productiva y, por lo tanto, seremos una sociedad más rica. Jesús. Bueno, puesto que el título del debate ya incluye la palabra ámbito mundo rural, pues yo sí que quiero mencionar el gran proyecto del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, de una ley de competitividad y desarrollo en el ámbito rural que va a trabajar y va a establecer estos estándares e indicadores en lo importante para que la gente viva en el medio rural, que es educación, servicios sociales y servicios sanitarios. Servicios sanitarios, pues bueno, sabemos que para todo esto llevamos exigiendo desde el año 2009 al Gobierno de la Nación, de distinto signo político, una revisión del modelo de financiación que en Castilla y León tenga en cuenta no solo la población con su envejecimiento, la cuestión es exclusivamente demográfica, sino aspectos como la dispersión, etcétera, etcétera, que encarece mucho el llevar un buen servicio sanitario, educativo y de servicios sociales. Y por eso exigimos al Gobierno, una vez más, ese cambio en el modelo de financiación autonómica. Y exigimos también que se impulse, pero yo creo, como ha dicho el consejero, desde la óptica de un sistema nacional de salud, que se potencie el atractivo para trabajar profesionales sanitarios en el ámbito rural, en nuestros hospitales comarcales, hospitales pequeños, que siempre tenemos problemas de plantillas, etcétera, etcétera, que se trabaje desde el ámbito nacional con iniciativas que vengan de nuestro Ministerio de Sanidad, que yo creo que es muy importante eso, para hacer atractivo el trabajar en estos sitios. Yo creo que eso es muy importante. Como ya ha dicho el consejero, formación de los profesionales, incentivos no solo económicos, por supuesto, pero necesitamos apoyos para diseñar e impulsar incentivos. Necesitamos apoyo, yo creo, desde el Gobierno de la Nación. Yo creo que eso sería muy importante. Roberto, cierras la ronda de conclusiones. Yo creo que se ha dicho todo. Yo creo que tenemos un sistema nacional de salud excelente, con grandes profesionales y grandes gestores. Como todo, tiene que evolucionar y en algunos casos hasta transformarse. Creo que no es bueno que España salga un poco en la cola de Europa en cuanto a desigualdades en materia de salud. Yo creo que tenemos que trabajar entre todos. Tenemos que trabajar entre todos de alguna manera y tratar de identificar dónde podemos mejorar. Creo que una de las áreas que hemos tratado hoy es, sin duda, algo que está presente en prácticamente todas las comunidades autónomas. Creo que tenemos que trabajar juntos, tanto el sector público como el sector privado, conjuntamente con la ciudadanía, para encontrar soluciones factibles, y yo creo que desde nuestra compañía que represento y desde el sector biofarmacéutico, bueno, pues tenéis ahí un aliado. Desde luego que queda mucho trabajo por delante. Hoy se han puesto sobre la mesa las principales soluciones que están en marcha, con la colaboración como un elemento esencial para abordar esta desigualdad. Solo me queda daros las gracias a todos por vuestras aportaciones. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias.